Bona tarda a tothom, les persones que estan a la sala, les persones que estan en l'streaming. Tinc el plaer de presentar al professor Ricardo Sánchez. Ell és professor de la Universitat Ramon Llull i ell és especialista en l'àmbit de la sociologia i de l'antropologia de l'esport. I jo li vull agrair molt que estigui avui amb nosaltres perquè és una persona que senzillament al llarg de la seva trajectòria científica ha fet tot un seguit d'aportacions que han obert un camp molt important i molt interessant per comprendre un dels fenòmens que en aquests moments ha esdevingut veritablement, que s'hi podrien dir per moltes persones, que s'hi ben bé una religió. És a dir, hem de tenir present que abans del que va ser la Revolució Francesa, la religió en els estats era d'alguna manera el referent fonamental a nivell del que va ser la vida, la sexualitat, la família, tot plegat. Amb la Revolució Francesa, senzillament, la religió comença a tenir cada vegada menys un paper menys important a la societat i els estats com a estats comencen a tenir un paper més important. Llavors els estats, a través de la diplomàcia, la hisenda, els exèrcits, cada cop tenen un paper més important. Què ens trobem al llarg del segle XX? Al llarg del segle XX, en tot el que és la revolució industrial del segle XIX, cada vegada més comencen a aparèixer tot un seguit de nous referents. Un d'aquests nous referents, en el qual moltes persones comencen a identificar-se, és senzillament l'esport. I l'esport, a mesura que va passant al segle XX, esdevé quelcom més per moltes persones, no tan sols a Catalunya, a Espanya, sinó a tot el món, com un referent de primer ordre. Fixin-se vostès que en aquests moments, quan nosaltres volem transmetre els valors de companyerisme, de solidaritat, fonamentalment, l'element de referència per la nostra jovent és l'esport. A l'equip de futbol o a l'equip de bàsquet és el que transmet aquests nous valors. No els valors de la solidaritat o el companyerisme o la generositat a nivell del que és la família, del que és l'escola, no, sinó que el referent és senzillament fer esport, perquè aquí en l'esport és on aprendran els valors que els duran a nivell del que és la societat. Bé, clar, això és una qüestió que sociològicament la veritat crida molt l'atenció, perquè clar, és un canvi molt important, perquè tot aquest seguit de valors, generositat, oblidar-se d'un mateix, etc., tot això estava fonamentalment en un àmbit, que era l'àmbit de la família. Bé, aleshores nosaltres ens trobem que l'esport ha esdevingut cada cop més un element de referència educativa, per no dir, evidentment, un element que mou al llarg del dia i al llarg de l'any milions de persones per poder fer unes coses o unes altres, milions d'audiències televisives, milions de diaris esportius. Hem de pensar que alguns dels diaris esportius que s'editen a Espanya, el AS, l'AMA, el Marca, el Mundo Deportivo, són diaris que cada dia surten al carrer en centenars de milers d'exemplars. De vegades, centenars de milers d'exemplars per sobre dels diaris generalistes. En fi, llavors, què ens trobem? Ens trobem que cada cop més l'esport esdevé un element central en el que és el món de les societats contemporànies. Que això és sobre el que el doctor Sánchez ha estat treballant i ha estat reflexionant el per què, com s'ha arribat i quin és el seu impacte. Doncs bé, nosaltres li vam demanar que senzillament pogués concretar una mica aquest aspecte. Per què? Perquè, clar, quan nosaltres veiem que un país com Suïssa, que diu que senzillament el seu or blanc, l'or blanc és la neu, amb el canvi global, senzillament
cada vegada tindrà menys pistes d'esquí, clar, això comença a preocupar els suïssos. Suïssa, evidentment, com Àustria, en fi, tota Europa central, tot el que són la cadena dels Alps, cada cop més, doncs veuen que cada vegada més, amb aquestes temperatures que nosaltres tenim i que això són episodis, però aquests episodis no és que siguin tan sols un element del que seria el canvi global, sinó que cada vegada més ens anem veient que aquests episodis d'aquesta alta temperatura que estem tenint avui, 13 de juny, cada vegada són més propers i més perllongats en el temps. I si abans parlaven de 3 mesos d'estiu, ara cada vegada més, senzillament, estem parlant ja de 4 o 5 mesos d'estiu. Bé, doncs ja dic, si a Suïssa senzillament es planteja aquesta situació o aquest proper mes de novembre hi ha un Mundial de Futbol a un país on hi ha 40 graus de temperatura i els jugadors tindran que jugar a les 11 o a les 12 o a la 1 de la matinada, perquè baixi una mica la temperatura, doncs clar, són fenòmens que evidentment són molt sorprenents. Evidentment, quan nosaltres veiem aquestes grans cites esportives, els Jocs Olímpics, els Mundials de Futbol, les grans maratons de Nova York, de Boston, de Londres, de Berlín, de Tòquio, que mouen milers de corredors, hi ha persones que tenen com el seu centre de vida és fer la marató de Nova York i fer totes les maratons del món. Llavors, clar, això són milers de persones que cada cop viatgen cap amunt i cap avall. Doncs bé, el 2018 l'ONU, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, la FIFA, la UEFA, van signar un acord de lluita contra el canvi global, per tal d'intentar reduir el que és, per exemple, el tema dels plàstics en el que és els esdeveniments esportius, per tal de, en totes les grans cites esportives, començar a utilitzar cotxes elèctrics. És a dir, que cada cop més a nivell global s'ha donat compte que l'esport, que és un referent social, ja té un impacte directe sobre el que és el canvi global. Doncs bé, van demanar al doctor Ricardo Sánchez que ell, que ha escrit diversos llibres, ha estat president de l'Associació Espanyola de Sociologia de l'Esport, ell, les seves assignatures a la Universitat Ramon Llull, senzillament està dedicat al voltant de tot aquest seguit de qüestions, que reflexionés al voltant d'aquesta situació. Tot aquest cicle que hem dedicat tot aquest any ha estat centrat sobretot en aquests aspectes i molts aspectes molt centrats en el que podem dir les ciències més de laboratori, més del que diuen els científics, més de pollata, és a dir, de fer els experiments, etc. Doncs bé, nosaltres consideràvem que almenys una xerrada havien de tenir sobre aquest aspecte des del vessant social. Molt bé, podem parlar del que és la contaminació dels cotxes, la contaminació de les aigües, els microplàstics, tot aquest seguit de coses, però després activitats pròpiament humanes, com és fer esport, senzillament quin impacte té a la realitat d'una situació que evidentment no va a menys, sinó que va a més, que és el tema del canvi global. Per tant, doctor Sánchez, muchas gracias por estar hoy aquí y compartir sus reflexiones y su profundo conocimiento de este ámbito, que hay que decir también que él ha sido una de las personas que en España ha podido abrir esta brecha de conocimiento para intentar entender qué significa el deporte en nuestro mundo contemporáneo y todas las implicaciones sociales, económicas, educativas que tiene para nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, doctor Calvo. Cuando se me hizo la invitación para poder participar en estas jornadas, lo agradecí muchísimo y me empecé a plantear cómo lo podía enfocar. Realmente, como el deporte como hecho social total, lo podríamos coger desde cualquier perspectiva. Una es la que señalaba el doctor Calvo acertadamente, que sería tener en cuenta, por ejemplo, los grandes eventos deportivos. Los dos hemos caído en el mismo ejemplo. Simplemente echando un vistazo a la prensa generalista,
y también la deportiva. Podríamos ver, por ejemplo, la cantidad de dinero que se va a mover en ese Mundial de Fútbol, que, por cierto, doctor Calvo, creo que el tema del calor lo tienen solucionado porque han puesto aire acondicionado, refrigeran los campos de fútbol. Les debe dar para eso y para algo más. En cualquier caso, fíjense las cifras que le están planteando, lo que significa organizar un evento de este tipo, lo que significa no estar en un evento de este tipo, la pérdida económica, en este caso para Italia, pero no solamente es un tema económico, como pueden ver, sino que también se plantean las relaciones políticas internacionales y lo que es más importante para mí, iré centrándome en eso, es cómo el deporte acaba configurando estilos de vida, formas de ser, proyectos de ciudadanía. En este caso, solo el hecho de que 6 mujeres vayan a ser árbitro por primera vez en un país como Qatar está teniendo ya grandes repercusiones en el planteamiento, en el replanteamiento de las relaciones de género en el país. O, por ejemplo, cómo la organización, cuando empezaron la construcción de los estadios deportivos, hubo un incremento brutal de accidentes laborales y enseguida se tomaron medidas. Ha habido recientemente una auditoría que demuestra que han desaparecido algunas de las viejas prácticas de patronazgo que había en la práctica laboral y se ha modernizado las relaciones laborales, entre comillas, todo eso, ¿verdad?, dentro de lo que sería Qatar. Por lo tanto, el solo hecho de que haya ese acontecimiento deportivo parece que no solo produce Producto Interior Bruto, facilita las relaciones internacionales, sino que tiene un impacto real en la vida social. Yo voy a centrar la charla en esa idea, en la idea de cómo se construye ciudadanía a través del deporte y qué está pasando con las nuevas prácticas deportivas. De qué nueva ciudadanía nos anuncia, nos habla, nos representa y, como ya cuando he entrado en la sala me ha comentado uno de los asistentes, qué papel puede tener eso. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Porque realmente tiene muchos claroscuros, una tendencia que podemos llamar alienante, lo plantearé un poco así, pero también puede generar espacios de resonancia social, de vibración social, que pueden ser interesantes. Para que se vea la diferencia de perspectiva, lo que planteaba era, frente a esos grandes eventos, veamos qué pasó en el Paseo Marítimo de Barcelona justo después del confinamiento en el 20. Si consigo moverme por aquí. No va. ¿No va ratón? No, creo que no. Bueno, el caso es que, bueno, se ve así, pero... espera, acepto aquí. No, acá no... No sé qué ha pasado, pero bueno. Bueno, esto es una persona anónima que, dando un paseo por el Paseo Marítimo, se encuentra con este panorama. Esto es lo que hay en Barcelona. Es tan importante esto que hay que ahora el Institut Barcelona Sports ha generado, intentando controlar, apropiarse, reglamentar todo ese tipo de prácticas, eso que llaman al pabelló blau, que va a gestionar de alguna manera este espacio público donde se ve que el deporte está totalizándolo, está expulsando otro tipo de prácticas por el tema deportivo. Ahora hace falta que sepa salir de aquí. Sí. Vale. Entonces, la charla que les presento hoy está más ligada a esto, es decir, cómo se ha subjetivado una forma de vida deportiva que representa
una relación con el cuerpo y con los demás diferente para estudiar exactamente, porque como han visto aquí, son prácticas desburocratizadas, informales, que se hacen a veces en solitario, la mayoría de las veces en solitario, que colonizan el espacio público, que no se sacan licencia para hacer, es decir, una forma de practicar deporte muy diferente de lo que habíamos visto anteriormente. ¿Hacia dónde va eso? Por lo tanto, he estructurado la presentación en estos 3 grandes bloques. Intentaré ir rápido en las primeras partes, que aunque sean teóricas, creo que son más conocidas, para poder ejemplificar lo que quiero plantearles y generar ese debate en el que podríamos participar todos, ¿no? La idea de modernidad a la que me acerco, enseguida entenderán por qué, no es esa modernidad universal que se extiende por todo el globo de acuerdo quizá a aquellos parámetros de Durkheim, ¿no?, de la sociedad moderna, sino que vamos a hablar de unas modernidades en disputa, unas modernidades múltiples, diferentes formas, diversas formas de ser moderno, que en el fondo lo que hacen es generar pues notas provisorias, notas provisionales de cuáles son las características de esta nueva sociedad, ¿no? Una manera de entender la modernidad o la cultura de la modernidad que puede ligar mucho con la idea de hábitat de significado que planteaba Hanner, que eso le permite hablar de una metacultura que engloba dentro de sí muchas formas diversas de ser moderno, ¿no? Estas formas diversas, que son fluidas, que son difusas, que son flexibles, tienen mucha capacidad de cambio. Y lo que voy a hacer con el deporte es tratarlo como una metacultura de la modernidad que engloba dentro de sí muchas formas deportivas que también tienen mucha capacidad de autocorrección o de autoalteración. Ya es de sobras conocida la obra de Norbert Elias y Derek Dannen sobre el deporte en el proceso de civilización. En ese libro plantean claramente, y yo creo que eso es uno de los puntos fuertes, la necesidad de estudiar el deporte para conocer la sociedad. Es decir, el deporte es un elemento clave para poder conocer las características, las tendencias, los lineamientos que se están produciendo socialmente. Otro punto interesante que Norbert Elias ya plasma en su libro anterior, el que hace en solitario, el proceso de civilización, es cómo ese proceso de civilización, ese proceso de modernización, si lo queremos llevar a nuestros tiempos, implica siempre una especie de reglamentación del cuerpo. La corporalidad es fundamental. Los mecanismos de control corporal, y más aún de autocontrol, van a ser decisivos. Ahí juega un papel decisivo también importantísimo el deporte. El deporte que él plantea que conforme tenemos el proceso de civilización, se produce ese proceso de deportivización. Es decir, los juegos, las prácticas lúdicas tradicionales se van convirtiendo en deporte. Asumen las formas del deporte moderno que ahora a continuación explicaré, pero que todo eso al final no representa nada más y nada menos que un nuevo código moral. Es decir, Norbert Elias y Eric Dannen ligan la nueva moral moderna, de la civilización moderna, con lo que se traduce, con lo que se transmite en la práctica deportiva. La adaptación de los juegos, por lo tanto, a ese nuevo ordenamiento jurídico, político, moral. ¿Qué características tiene ese deporte? Lo han tratado numerosos autores, no voy a entretenerme mucho, pero el deporte moderno, claro, tiene las características de esa sociedad moderna. Goodman las definía como secularización, igualdad, racionalización, burocratización, especialización, cuantificación y búsqueda del récord. Esas características son también las de la sociedad organizacional, la sociedad moderna, y se reflejan en cómo se estructura y cómo se organiza el deporte moderno, a partir de asociaciones, clubes, federaciones, normativas específicas de cada deporte, etcétera, etcétera. Es decir, el deporte moderno se piensa en esa lógica de la modernidad, de una modernidad que responde a una sociedad meritocrática, donde hay una supuesta
situación de igualdad de la que se parte, y a partir del talento, el esfuerzo, el rendimiento, la competitividad, todo lo que ocurre en el deporte, se genera una jerarquía social que responde al mérito, al éxito que se ha tenido en esa competición. Esa simbólica que representa el deporte se fundamenta sobre la incertidumbre de los destinos individuales y colectivos y el riesgo, ¿no?, la fragilidad que genera la propia modernidad. Son los deportes que conocemos, el atletismo, el fútbol, el balonmano, y cómo se organizan. Es la liga de la competición, son los hándicaps en algunos deportes para que haya igualdad, son los pesos en boxeo, son las ligas en fútbol, es decir, es esa manera de organizar el deporte moderno que es el propio de las sociedades democráticas meritocráticas. Otros autores han seguido insistiendo sobre esa característica del deporte en la sociedad moderna, adaptándolo, modernizando. Por ejemplo, Russo introduce alguna cosa nueva, como puede ser el cada vez más claro proceso de individualización, como puede ser el cada vez más claro principio de rendimiento orientado a la productividad, es decir, y cómo todo eso va generándose dentro de esa lógica del deporte moderno. Pero aquí tendríamos que preguntarnos hasta qué punto el deporte es un reflejo de la sociedad, se da en paralelo a la sociedad, cómo funciona. Yo lo que les quería plantear es tratar al deporte no solo como un indicador de modernidad, es decir, allí donde hay deporte moderno hay sociedad moderna, sino también pensarlo como un instrumento de los procesos de modernización, como un elemento que podemos aplicar, que se utiliza para modernizar poblaciones, sociedades, etc. Ejemplos tenemos mil. En España el deporte moderno llega con la industrialización, como todos saben. En Cataluña en concreto, como una de las comunidades más avanzadas, uno de los territorios más avanzados, el fenómeno está muy estudiado. Me parece especialmente interesante la aportación que hacen Xavier Pujadas y Carla Santacana, donde demuestran que con el proceso de deportivización que se establece en Cataluña se intenta generar una idea de ciudadano que viene a ser, ellos tienen un artículo que se llama del sportman al esportiu, es decir, cómo pasamos de ese modelo inglés a un modelo catalán, pero es una ciudadanía moderna que se forma en la práctica deportiva. Y también me parecen muy interesantes estos dos trabajos del antropólogo Miguel Lisbona, que ha realizado en México, y por ejemplo, miren qué foto más interesante, y el título: Mejorar la raza, cuerpo y deporte en la Chiapas de la Revolución Mexicana, donde a través del estudio etnohistórico, si se puede hablar así, demuestra claramente con los discursos cómo se intenta construir un ciudadano revolucionario que responda al Nuevo México a través de la práctica deportiva. O, por ejemplo, este último trabajo, también muy significativo, si lo consigo, si no pasaremos, lo dejaremos, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Cómo a través del deporte, cómo a través del control corporal, del cambio corporal, eso es interesante, de una especie de eugenesia a través del deporte, se construyen los ciudadanos del México moderno. Esa idea es muy interesante y él la ha sabido trabajar muy bien. De tal manera que lo que planteo es que finalmente el deporte podría ser ese mecanismo preadaptativo del que habla Niklas Luhmann cuando habla de la modernización. Y él establece que de alguna manera se generan prácticas que predisponen para. Y hay un antropólogo, Dan Sperber, que ha trabajado muy bien el tema del simbolismo, donde cuando intenta explicar la epidemiología de las representaciones colectivas, donde el deporte podría ser esa simbólica general también, ¿verdad?, universal casi ya,
Para tratar de explicar por qué se expande tanto, él habla de que ha de tener una especie de utilidad práctica, ha de servir para algo. ¿Para qué sirve la simbólica del deporte? Para aceptar la modernidad. El deporte acaba funcionando como un mecanismo adaptativo a esa lógica comercial, moderna, industrial que llega. El deporte hace cuerpo, incorpora las lógicas motrices, lúdicas, las características, los ejes axiales de la sociedad moderna, industrial, meritocrática, democrática. Y podríamos hablar, por lo tanto, de que ya no es tanto que el deporte refleje la modernidad, sino que finalmente el mundo toma la forma del deporte. El mundo toma la forma del deporte. Así que podemos decir, cuando Durkheim o Parson se preocupaban por la llegada de esa modernidad que desestructuraba las relaciones sociales, que rompía con la tradición, que descentraba la religión como centro del mundo y temían el riesgo de anomia, de desestructuración de la sociedad, frente a eso y se interrogaban, ¿qué nueva institución sustituirá la religión? Pues yo creo que a partir de la obra de Norbert Elias y de Eric Dunning y de lo que estamos viendo, se puede decir que es el deporte, esa nueva institución que religa, que reúne. Bromenger lo ha planteado como la ceremonia de la modernidad, un ritual que es la ceremonia de la modernidad. Marc Aullier ha dicho que quizá Occidente esté delante de una nueva religión, promoviendo una nueva religión y no lo sepa. Juan Villoro, ese escritor mexicano tan excelente, sacó un libro que se llamaba Dios es redondo y era una compilación de artículos sobre fútbol. Vázquez Montalbán sacó un libro que era Fútbol, una religión en busca de un Dios. O sea, que la idea de que el deporte se ha convertido en el ritual fundamental de las sociedades meritocráticas, yo creo que lo tenemos clarísimo. Y lo hace a través de la práctica motriz, de la práctica lúdica y del cuerpo. Ya Pierre Parlevas señalaba la importancia del juego y lo motriz es importante para lo que vendrá luego, porque lo que vendrá luego es un planteamiento de qué estamos haciendo con nuestro cuerpo, de qué estamos haciendo con nuestros aspectos lúdicos y de qué nueva sociedad nos habla, si nos gusta o no nos gusta, ¿no? O sea que este concepto de lo etnomotriz ligado a la sociedad y a la cultura va a ser muy importante para lo que vendrá luego. También sabemos que todo eso se hace cuerpo, se encarna. Y tenemos muchísimos antropólogos que lo han trabajado de forma excelente, desde uno de los padres de la antropología, Marcel Mauss, con su artículo Las técnicas del cuerpo, a, por ejemplo, Mary Douglas, donde plantea el doble cuerpo de lo social, el doble cuerpo, y viene a decir más o menos que a mayor control social, mayor control corporal. Resumo mucho, pero la lógica sería esa. Y por lo tanto podemos ver a través del cuerpo qué constricciones sociales se están aplicando. Yo creo que uno de los autores que mejor ha trabajado ese proceso de interiorización de una realidad, de una sociedad, desde una posición social, ese proceso de subjetivización de la realidad social es Pierre Bourdieu, ¿no? Para Pierre Bourdieu, finalmente, el cuerpo es el crisol de lo social, allí donde vamos a encontrar todo lo social. Y tiene una cita que me gusta mucho señalar, que es esta por lo que tiene también de prerreflexivo, de irreflexivo. Dice, lo que se aprende con el cuerpo no es algo que se posee como un conocimiento académico, sino algo que se es. Lo que aprendo con el cuerpo es lo que soy. La importancia de lo motriz para la construcción de nuestra personalidad, ¿no? Me parece muy interesante y veréis luego lo que hablamos. Bueno, la idea es, bien, son muchos autores, he puesto ejemplos que señalan esa ligazón entre la modernidad y el deporte moderno y las características que tienen. Pero cuando hacemos una foto a nuestra práctica actual, más allá de los grandes datos, que son muchísimos, por ejemplo, les puedo decir que en España la última encuesta de hábitos deportivos del 2020 marca un
59,6% de práctica deportiva de la población, rozando el 60%, que en Barcelona la práctica deportiva de la población se mueve alrededor del 72%, y que en Cataluña, que han generado un concepto que se llama práctica objetiva, vienen a decir que solamente el 10% de la población no practica deporte. Es decir, hay una práctica del 90%. Me parece que habría que revisar eso, pero bueno, para que se vea el volumen de población que practica. Pero, ¿qué tipo de práctica? Si cogemos Barcelona, por ejemplo, un emblema de ciudad deportiva, y hacemos un seguimiento de las encuestas desde el 99 al 2017, ¿qué vemos? Como lineamientos, ¿verdad? Como tendencias. Vemos que se incrementa muchísimo la práctica en solitario. Gente, en mis tiempos no era así. Uno jugaba con los amigotes. Y deportes colectivos. Bueno, lo que estamos viendo no es esa idea de deporte. Es un deporte que se hace solo, que cada vez se hace menos con amigos, que cada vez se hace más por su cuenta, no en el club, no con la federación, no, que se reduce, por lo tanto, la gente que lo hace con asociaciones, clubes, fíjense, no llega al 10%, no llega al 10%, ¿no? Que aquellos que se sacan la licencia federada, que es la que te permite competir, son el 7,2% de la población, que los deportistas que nunca van a instalaciones de deporte, que también es triste, ¿no?, es el 45,2%, la mayoría utilizando habitualmente el espacio público, la calle, el parque, la playa, Collserola, eso que les decía del Front Marítim, el nuevo pabellón blau del ayuntamiento. Claro, si la gente no va a la instalación, algo tendrá que hacer el ayuntamiento para poder controlar esa práctica deportiva, reglamentar, no sé qué intentarán hacer. Incluso los deportes han cambiado por completo. El fútbol en Barcelona lo practica el 6,8% de la población, el baloncesto el 2,8%, el balonmano, que era el deporte que yo había practicado, el 0,1%. Cuando miré las estadísticas por encima, están skaters, están patinadores, están parkour, es decir, es una práctica que ha bajado muchísimo. Y, sin embargo, se eleva el porcentaje de practicantes que lo hacen por motivos que ya no son los de me divierto, me gusta el deporte, lo hago con compañeros, sino que son motivos como lo hago por estética, lo hago por estar en forma, lo hago por salud, lo hago por hacer ejercicio. Es decir, el tema del cuerpo pasa a tener un carácter más instrumental y menos relacional. Lo digo entre comillas porque luego plantearé cosas. Así que lo que vemos claramente es esa tendencia a la individualización, a la deslocalización. No voy a la instalación, lo hago en la calle, lo que les he mostrado antes. La desburocratización, no lo hago con organizaciones, no lo hago con licencia. Y la desinstitucionalización. Por lo tanto, no entro dentro del juego establecido institucionalmente. ¿Qué tenemos, por lo tanto? Una multiplicidad de prácticas deportivas, no me quiero extender, que tendrían como características pues, la personalización, la multiplicación del sistema de valores, la desburocratización que les he planteado, las socialidades blandas, es decir, sin compromiso, no me comprometo a jugar con un equipo. ¿Cuántos niños no fichan por un equipo porque tienen otro tipo de actividades? Es decir, una complejización de esas prácticas deportivas. Podemos pensar en los deportes de la calle, skaters, patinadores, parkour, street workout, y tenemos ese panorama en la mente, ¿verdad? Pero también vemos cómo esos procesos de desburocratización están contrarrestados por otros procesos de burocratización. Por ejemplo, el básquet salió de la cancha y se convirtió en street basket, pero ahora se están organizando competiciones de street basket y se está intentando reglamentar. El vóley salió del pabellón y se convirtió en vóley playa, pero hay campeonatos mundiales de vóley playa. El balonmano salió del pabellón, pero se ha convertido en handball playa y hay competición. Es decir, estamos viendo procesos, ¿verdad?, de estatificación e institucionalización, porque a estas prácticas magmáticas, a estas prácticas en ebullición que he planteado antes, llegan los mecanismos de control, el poder y el dinero, y entran o bien la administración o bien las empresas comerciales. En cualquier caso, multiplicidad. Vale, entonces la idea que yo me preguntaba es,
Si para Norbert Elias el deporte moderno fue el nuevo código moral de las sociedades modernas, representaba esa forma de ser moderno, ¿qué representan estas nuevas prácticas? ¿Qué son? ¿Qué valores van a transmitir? ¿Cómo van a funcionar? Si el deporte construyó al ciudadano moderno, como dice Miguel Lisbona en México, estas nuevas prácticas, ¿qué tipo de ciudadanos están construyendo? Para mí eso es lo importante. Ese es el cambio radical. Ese es el cambio radical. ¿Cómo se está construyendo las nuevas personalidades sociales, las nuevas subjetividades sociales? Y lo quiero enfocar no desde la teoría de Parsons funcionalista o estructural funcionalista, de una sociedad organizada por la cultura de los valores, integrada a partir de eso, sino por una sociedad, partiendo de la teoría de Hans Jonas de la creatividad y la acción, donde continuamente cada una de nuestras acciones, pero en el deporte más, por lo que tiene de motriz, por lo que tiene de irreflexivo, por lo que tiene de lúdico, por lo que tiene de proxémico, por lo que tiene de emocional, es un tipo de práctica que recrea los valores, los plantea de nuevo. Y es más, es un espacio de creación de nuevos valores, de génesis de nuevos valores, a partir de los extravíos del yo, de la autotrascendencia, de cómo me siento emocionalmente, de cómo soluciono un problema. Cuando vean lo que les voy a plantear luego, entenderán mejor qué quiero decir. Cómo vamos a generar una serie de ciudadanos capaces de enfrentarse a nuevas situaciones sociales que generan valores en la línea del desafío y del reto cotidiano. Si en la modernidad, decía, el sentido del deporte podría ser esa ceremonia de la modernidad donde en la práctica deportiva se pone en juego los ejes axiales, los valores fundamentales de las sociedades modernas y de alguna manera los representamos, ¿verdad? Lo que plantea ahora es ese deporte entendido en sentido amplio, esa metacultura de múltiples modernidades en conflicto, si queréis, que es capaz de reproducir nuevos órdenes sociales, integrar nuevas identidades, enseguida verán a qué me refiero, promover nuevos símbolos identitarios dentro de un nuevo marco normativo, dentro de una nueva manera de ser, dentro de una nueva moralidad que nos puede gustar o no, pero que se está creando ya. Voy con el deporte en la sociedad del rendimiento. Este es un concepto que ha barajado mucho Byung-Chul Han últimamente, un filósofo coreano-alemán que se ha puesto de moda, especialmente en Cataluña, pero que yo creo que tiene sus fuentes quizá en esta primera sociología del riesgo de Ulrich Beck, donde hablaba de una radicalización de la modernidad frente a los posmodernos que creían la modernidad rebasada. Él proponía, no, la modernidad es una segunda modernidad, es una modernidad reflexiva, es una modernidad radicalizada, donde continuaba un proceso micropolítico y capilar de control del cuerpo. Recuerden que ya Elías, el proceso de civilización, iba ligado a un proceso de control corporal, ¿no? De biopolítica, de biografías de bricolaje, de background, de construcción personal, ¿no? Con un individualismo institucionalizado y todo eso daba lugar a lo que él llamaba una subpolitización, que aplicado al deporte lo vemos en esa subinstitucionalización. La gente no hace deporte institucional, sino que organiza formas diferentes de hacer deporte. Byung-Chul Han, les decía, era la persona que más ha trabajado eso. También insiste en el modelo corporal, unas nuevas maneras de entender el cuerpo. No se dedica específicamente a hablar del deporte, pero veladamente, en paralelo, aparece continuamente. Es la idea de los cuerpos productivos, de cuerpos de rendimiento,
una sociedad del poder sin límite, siempre positiva, que oculta lo negativo, que oculta la debilidad, una sociedad donde te autoexplotas para poderte mantener en el mismo estatus que tenías antes, que funciona por superación de retos continuos y donde te integras a partir del éxito, a partir de la proeza, a partir de la excelencia. Y en esa línea, los deportes para héroes que vamos a ver. He empezado quería mostrarles, fíjense que son básicamente empresas comerciales. Y eso ya nos tiene que dar pistas de qué está cambiando en el deporte. El deporte que era asociativo, sin ánimo de lucro, podemos pensar luego todo lo que hay detrás, ¿verdad? Si no, mirar el Barça como está, pero que empieza siendo asociativo sin ánimo de lucro, que se organiza en clubs sin ánimo de lucro, que se organiza en federaciones, instituciones privadas sin ánimo de lucro, ahora está siendo sustituido por esto, grandes marcas comerciales que organizan el deporte. Y que no solo lo organizan, sino que proponen un nuevo tipo de ciudadanía. Si me encuentro, les pondré. ¿Somos bichos raros? ¿Obsesivos? ¿Fanáticos? ¿Extremos? Las características. Vale, quizá un poco. Pero es que tal vez tienes que estar loco para machacarte cada día, llenarte de barro y acabar reventado. ¿Y para qué? ¿Por qué lo hacemos? No levantamos neumáticos para ser mejores levantadores de neumáticos. Lo hacemos para ser mejores. Punto. Mejores líderes. Mejores padres. Mejores humanos. Más fuertes y decididos. Capaces de todo. Para ser más de lo que somos. Para despertar nuestras mentes. Para ser más humanos. Bueno, pues ya saben, si quieren ser más humanos, por dónde han de empezar, ¿verdad? Empezar a saltar barreras de fuego y... Bien, es el nuevo deporte que está ya ahí, y cogiendo mucha fuerza, muchísima fuerza. Los box de CrossFit han sido los centros, llaman centros boutique, que más han crecido en Cataluña, desde luego, en el resto de España también. En Cataluña, los box de CrossFit. Ya no se llaman ni gimnasios, box de CrossFit. ¿Qué características tiene esta práctica deportiva? Se hacen los box, no utilizan la tecnología y las maquinarias que encontramos en un gym, intentan trabajar, como han visto, con ruedas, en fin, esa es la lógica. Son movimientos funcionales muy variados, hechos con alta intensidad. Y se ajustan, por lo tanto, a estos principios fundamentales, variación constante, pero siempre ligado a lo social. Cuanta más rutina haya, menos preparado estás para lo inesperado. Se sobreentiende que nuestra sociedad del riesgo es contingente. Nunca sabemos qué nos va a pasar mañana. Así es. Con movimientos funcionales, muy naturales, no en una barra de gimnasio, sino haciendo cosas que voy a poder hacer fuera en mi vida cotidiana. Con esa idea de trabajar, de conseguir potencia, trabajando mucho en el menor tiempo posible, llegando al agotamiento. Y siempre con esa idea, quiero ser mejor, conviértete en la mejor versión de ti mismo. Eso no se consigue nunca, como ya pueden entender. Es la sociedad del incremento marginal. Continuamente puedo estar más en forma. Nunca se acaba de estar en forma, ¿verdad?, definitivamente. Es la sociedad que Byung-Chul Han nos dice que indefectiblemente nos va a llevar a la depresión y al burnout, al estar quemados, porque no se puede mantener. Es una lógica del esfuerzo que es imposible de mantener siempre, ¿no? Les he puesto aquí algunas de las lemas que se convierten en filosofía. La superación constante de los límites personales.
continuamente te invitan a superarte. Y lo hacen a través de retos. El reto del día. Cada día en el box de CrossFit figura una tarea que has de hacer, que te somete a una liturgia de desafíos permanente, ¿verdad? ¿Qué filosofías van apareciendo? Arrastrarse es aceptable, caerse es aceptable, vomitar, llorar, el dolor, sangrar. El planteamiento es de sufrimiento al límite. Renunciar no, nunca debes renunciar a ese esfuerzo. Pero cosas como, vamos, que son el dolor es temporal, el orgullo es para siempre. Os he puesto algunos, ¿eh? Primero sentirás que mueres, después sentirás que renaces. Te construyes, renaces como una persona nueva, con una nueva manera de ser, con unos nuevos valores. ¿Estos nuevos cuerpos que nos proponen son un nuevo código moral? ¿Se acabó la modernidad y estamos en otra cosa? Quizá una modernidad radicalizada. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, los géneros? ¿Qué nuevas feminidades nos proponen? O masculinidades. Este vídeo va dirigido a las personas que quieren hacer el Camino de Santiago de una manera tan cómoda que resulta difícil. En la primera parte dice todas las características que tienen que tener. Siempre es como un buscarse a sí mismo en la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de mí, del yo. Tengo una meta. Un sueño. El deseo incesante de convertirme en mi mejor versión. La idea de la mejor versión. Solo hay que dar el primer paso. Siempre hay que empezar. Determinación, resistencia y los ojos bien abiertos en la búsqueda de nuevas aventuras. Desafíos. Buscaré ponerme a prueba. Buscaré desafíos. Enfrentaré los elementos. Me enfrentaré a mí misma. Me enfrentaré a mí misma. Esta es la lógica de todas estas nuevas prácticas que están apareciendo, que funcionan a través de la gamificación, del reto, del desafío permanente, ¿no? Son sociedades, grupos, microgrupos, que generan gran sentido de pertenencia a la comunidad. La comunidad es lo que diferencia el CrossFit, dice. Pero ¿de qué comunidades nos están hablando? De este tipo de comunidad. Esto no es un gimnasio, es una comunidad, pero una comunidad de personas que han decidido que lo fácil nunca es suficiente, que buscan el desafío, que buscan la aventura, que buscan el reto diario. No solo se da en este tipo de prácticas como el CrossFit, sino que podríamos encontrar otras que tienen que ver con nuevas prácticas no límites, carreras de obstáculos que están sustituyendo las grandes maratones. Las maratones, que siguen funcionando, están derivando en triatlones, gente que hace mucho más, 3 prácticas, en los Ironman, ese tipo de práctica aún más exagerada del triatlón, y en este otro tipo de prácticas que, para que se hagan una idea, esta sería una de las más representativas. Son carreras que incorporan todo este tipo de obstáculos. En una de las más famosas, la Spartan Race, podemos encontrar para que vean lo que les quiero, aparte del mercado, ¿verdad? Aparte del mercado, que siempre está ahí. Espera que lo he hecho mal. Aquí, si pudiera.
Estaba buscando la filosofía que está aquí, pero 9 maneras de vivir como un soldado espartano. Eso es lo que venden, ¿eh? Venden esa moral. Spartan no es solo una carrera, es una mentalidad y un estilo de vida. Convertirse en un espartano es tanto un reto como un rito de paso. Y te dan consejos, ¿no? Aprende lo básico, haz cosas difíciles, no recordarás momentos fáciles. La vida es una clase, no te la saltes. Tu actitud no es una actitud, decide tú y así sigue, ¿no? Abrazar el malestar, bueno, va dando... Al final, este tipo de prácticas lo que hacen es configurar una nueva moral. Deporte moderno, nuevo código moral de las sociedades modernas meritocráticas, y esto, un nuevo código moral, que no sé muy bien cómo llamarlo, pero sería el de la sociedad del rendimiento. El nuevo código moral de la sociedad del rendimiento. ¿Qué características tienen estas carreras? Parten de la idea de diversión y convivencia para crear nuevas comunidades de excelencia. Soy un espartano. He superado la Chakmadher. Es una actuación de la que te responsabilizas tú. No hay entrenadores, no hay sitios para entrenar, no hay nada. Es una actuación autodirigida y autogestionada, que te pone a prueba permanentemente el desafío de uno mismo, superar los límites, con la filosofía de siempre que estamos viendo. Voy más lejos, luego soy. Si me quedo donde estoy, no existo. Un estilo de vida que afecta a todo. Afecta a la familia, afecta al trabajo, afecta a emociones, afecta a relaciones sociales, lo involucra todo. La vida se interpreta como una carrera de obstáculos en la que cada vez es necesario ir más allá de los propios límites. Te preparan para la vida de esta sociedad del rendimiento. Os he cogido ejemplos de desafíos que se plantean o de cómo juegan con la idea de la muerte incluso, ¿no? Recuerda que has firmado un papel que no nos responsabilizamos de lo que te pueda pasar, ¿verdad? Bueno, no pondré el vídeo porque es muy tarde. Son prácticas que involucran siempre la cooperación. No se podrían realizar si no colaboraran entre sí. Pero son prácticas y carreras que acaban generando mucha idea de comunidad también. No se puede llevar a cabo si no se apoyan. Fíjense que aquí se van pisando unos a otros para poder alcanzar, te dejas pisar para que el compañero pueda llegar a cumplir. Son prácticas que son muy inclusivas, pero dentro de la lógica de la excelencia. Crean comunidades de excelencia, crean comunidades de gente que se desafía y eso se acepta. Son inclusivas, pero tiene que haber la lógica del desafío y de la superación. Si no, no funcionan. Son inclusividades, no limit. Tienen aquí un ejemplo del box de CrossFit y un ejemplo de la Chakmadher. Este ejemplo es brutal porque aquí vemos gente de diferentes edades, diferentes géneros, diferentes razas, válidos y personas con discapacidad, es decir, es un ejemplo clarísimo de integración total dentro de la lógica de las comunidades de excelencia. Es lo que te hace participar. Es tan fuerte ese nuevo código moral que se instaura, que se interioriza, que si en un tiempo aquellos atletas, una élite del atletismo que conseguía ir a unos Juegos Olímpicos, que formaban parte de esa élite, llegaban a tatuarse el logro conseguido, he ido a los Juegos Olímpicos, he obtenido diploma en los Juegos Olímpicos, cuando se ponían el laureo era que habían conseguido diploma, o en qué momento habían ido. Ahora y esto es la competición, Comité Olímpico, Federación, en fin, países, ¿verdad? Ahora tenemos esto. Ahora tenemos marcas comerciales tatuadas en la piel. Marcas comerciales tatuadas en la piel, dotando de identidades muy duras, cargadas de valores
a la gente que lo practica, CrossFit, la Tag Mother, Spartan Race, Tag Mother, la Titan Desert y otro tipo de prácticas del mismo estilo. Se tatúan en la piel casas comerciales. Si en algún momento hubo atletas que se tatuaron versículos de la Biblia, la religión, la moral, los valores que importaban, ahora tenemos atletas que se tatúan lemas de estas empresas. El dolor es temporal, el orgullo es eterno, la vida está fuera de los límites de la zona de confort. Es decir, todas las frases que hemos ido viendo que se daban en este tipo de prácticas. Incluso el lema del Tag Mother, las características tatuadas por completo, en el torso, en las piernas. Y los logros. Al final el cuerpo acaba siendo una cartografía de las veces que han competido, por ejemplo aquí la Spartan Race, la Survivor, 3 Spartan Race, la Tag Mother, la trifecta, estos son 3 tipos de Spartan Race, las ha conseguido. Las 3, esta sería, claro, el que se pone esto es lo máximo ya, ¿no? O las veces que han hecho la Tag Mother, si han conseguido completarlas todas. Es decir, fíjense el nivel de identificación que se adquiere con ese tipo de prácticas y de los valores que se asocian. No nos extraña, por lo tanto, encontrar como un representante de esta nueva cultura, de esta nueva sociedad, al Yusef Harram, creo que lo digo mal, pero me han entendido, que en su cuerpo se tatúa las proezas deportivas, la maratón de sables, aquí en el cuello lleva escrito, no sé dónde está el límite, pero sé dónde no está, porque se pone a prueba continuamente. Ganó la Epic Fight, 5 Ironmans en las islas de Hawái en 5 días. Una proeza. Y en su cuerpo, junto a estas prácticas deportivas, aparece su linaje, de dónde viene, y aparece su profesión. Es un trader, un broker, algo de la bolsa, ¿verdad? Deporte, linaje, profesión. Identidad moderna a través de la práctica deportiva. De tal manera que, como reflexión final, si me lo permiten para acabar, estamos ante una nueva sociedad, modernidad radicalizada, si lo quieren hablar así, que propone una nueva corporalidad y un nuevo código moral. Podemos hablar de la sociedad somatizada que propone Soleil Bertrand. Aquí les he puesto una noticia, pero de esa nueva aristocracia del mérito que encontramos en las salas de fitness o en ese tipo de práctica, es decir, es evidente que funciona así. La somatofilia, esos grupos que hemos encontrado, narcisismo de grupo. Practico CrossFit, he hecho la Spartan Race, he hecho la Tag Mother, lo grabo en la piel. Somatofilia, un narcisismo de grupo que normaliza cuerpos y que en el fondo nos tiene que hacernos preguntar qué sociedad es esta que necesita este tipo de cuerpos. Unos cuerpos que cada vez funcionan más con nuevos capitales sociales. Por ejemplo, el capital corporal del que habla Hartmut Rosa, importantísimo. Y cómo con estas prácticas consiguen ese capital corporal. Incrementamos el valor de nuestro cuerpo como capital invertible y como recurso cuando lo convertimos en atractivo y lo hacemos apto para el rendimiento. El capital corporal como capital, como recurso. El capital emocional, que hemos visto que también se trabaja y que también lo ha hecho o lo ha desarrollado Eva Iluz. El capital sexual. Eva Iluz tiene un último libro donde habla del valor económico que pueden obtener diferentes personas por sus cualidades corporales y por sus capacidades sexuales, ¿no? Y en esa línea se desarrolló el concepto de espornosexual, es decir, el atractivo sexual y por lo tanto también económico, de relaciones, etcétera, etcétera, que tiene el cuerpo del deportista, el cuerpo de estos deportistas. Se trata, por lo tanto, de cuerpos de rendimiento, de comunidades de excelencia,
del cuerpo del poder sin límite, de cuerpos resonantes no limited. Lo voy a dejar aquí con una referencia. La obra de Hartmut Rosa es imprescindible para entender eso. Su libro sobre la aceleración y alienación retrata perfectamente qué nos está pasando. Cuando él intenta explicar la alienación de la sociedad moderna, pone el ejemplo de un corredor en un tapirudán. Un corredor en un tapirudán que le van aumentando cada vez más la velocidad, tiene que correr cada vez más para estar en el mismo sitio. Es una sociedad que nos pide rendimientos incrementales permanentemente. Es una sociedad que nos condena al fracaso irremediable porque no se puede mantener definitivamente. Pero el propio Hartmut Rosa señala la alienación del deporte, de ese trato instrumental con el propio cuerpo para obtener capitales, pero también nos dice que el deporte puede ser un espacio de resonancia. Y eso nos mete en la ambivalencia del deporte. El deporte como una promesa de resonancia. El deporte como un espacio donde puedo caer en la alienación y en el uso instrumental y el trabajo sobre mí, sobre mi cuerpo, en busca de esos beneficios, o puedo acabar vibrando socialmente, resonando con un colectivo social. Hartmut Rosa lo distingue entre el deporte de gimnasio y el deporte de club. El deporte, él pone el ejemplo de una chica que juega vóley, ¿no? Cuando llega y cómo se encuentra con las compañeras y es un espacio donde olvida el trabajo, se reúne, vibra con ellas, en fin. No sé si estas nuevas prácticas, alguna de estas nuevas prácticas, nos pueden servir para ver la paradoja de que se pueden dar las dos cosas a la vez. La gente que practica CrossFit o la gente que practica la Spartan Race acaban encontrando comunidades de resonancia, vibran, se emocionan, se sienten, se identifican con esos grupos, pero desde fuera decimos, ¿no estarán alienados? ¿No estarán cayendo en la alienación? Lo dejo aquí, muchas gracias. Bien, magnífica conferencia y muchas gracias, doctor Sánchez, porque evidentemente nos enfrenta a algunas de las realidades que cada día vivimos, es decir, las realidades de que cada día pues vemos personas corriendo en la calle, es decir, ya no tan solo yendo en bicicleta y demás, sino personas que están practicando directamente el deporte en la calle, o esa desinstitucionalización de lo que es el deporte con el uso de los espacios públicos. Es decir, estamos en el centro de lo que es el Raval. El Raval, tenemos aquí cerca a 200 metros el Museo de Arte Contemporáneo, y la plaza del Museo de Arte Contemporáneo está ocupada casi permanentemente por los skaters, personas que están y demás. Realmente esta conferencia, que todos ustedes después podrán volverla a seguir cuando esté colgada y demás, pues nos da muchas pistas sobre ese mundo contemporáneo. Claro, esta sociedad del esfuerzo, del rendimiento permanente, de la superación, claro, cuando lo conectamos con los fenómenos de carácter global que estamos viviendo a nivel de lo que es ese cambio global, claro, cuando hablamos del cambio global no tan solo estamos hablando del cambio de la naturaleza, no tan solo sino que estamos hablando también de lo que son unos hábitos humanos que sencillamente están después teniendo unas incidencias. Toda esta serie de carreras, de Spartan Race, toda esta serie de cuestiones, después tienen una incidencia en lo que es la configuración de las ciudades. Entonces, claro, es lo que sencillamente el doctor Sánchez decía, vamos a ver, nosotros construimos pabellones deportivos cuando eso responde a un modelo de sociedad. Ahora ese pabellón deportivo está al aire libre, por lo tanto, ¿qué hacemos con ese pabellón deportivo? Bueno, pues tenemos que hacer alguna cosa. Entonces, y claro, todo eso tiene unas implicaciones a nivel de lo que es el coste de mantenimiento, el no coste de mantenimiento, es decir,
que las implicaciones, a pesar de que esta conferencia es muy teórica más, después cuando puedes desgranar, porque el tema de las conferencias, todos ustedes saben que todos deberíamos de volverlas a escuchar, volverlas a reflexionar para poderlas desgranar y demás. Es como todas las clases, como todo el sistema educativo y demás. Entonces, lo que sí que yo le quería preguntar al doctor Sánchez era esa sociedad que está llamando a ese esfuerzo continuado. Claro, nos encontramos que cada vez más los individuos cada vez por una parte, la sociedad capitalista nos lleva a una sociedad individualista, muy egoísta, muy poco solidaria, pero por otra parte, a través del deporte se pueden crear grupos, agrupaciones que fomenten la solidaridad, una solidaridad que pueda tener una incidencia respecto a lo que son unos modos de vida que tengan después una incidencia respecto a lo que es sencillamente el mantenimiento de la naturaleza, unas ciudades más sanas, unas ciudades más ecológicas y demás. Es decir, todos sabemos que en Barcelona hay un gran debate respecto al modelo de ciudad del actual ayuntamiento, con las supermanzanas, etcétera, donde se quiere que allí haya más espacio urbano para las personas, para que puedan andar o puedan hacer deporte o demás. ¿Cómo ve esta relación? Muchas gracias, doctor Calvo. Primero, claro, quizá no he insistido lo suficiente, ¿no? Para mí uno de los peligros principales es de que estas nuevas prácticas están claramente mercantilizadas. O sea, aquí ya no hay sociedad civil como tal. El papel de la administración es de regulación, está muy por detrás, sino que básicamente es el poder económico, ¿verdad? Es el que lo ha colonizado. Con respecto a la pregunta de la ciudad y de la sostenibilidad, está claro que Collserola ya no es sostenible, han tenido que reglamentarlo, no es sostenible por los corredores que iban, aparcábamos donde podíamos, más allá de los jabalís, ¿verdad? Era la plaga de los corredores, que estaban bicicletas, gente paseando, gente corriendo, una sobreexplotación del espacio. En el paseo marítimo ha pasado lo mismo. La propia playa, la arena se ha sobreexplotado, y si han pasado recientemente, verán que la gente que se instala sus redes de vóley y aparta todo lo que haya, es brutal, ¿no? Entrenadores personales que dan clases, que hacen sesiones. O sea, es un problema complejo el que ha ido, pero muy ligado al tema del mercado también, y entonces, eso no es sostenible. Realmente hubo una investigación que se hizo en el 16 que ya proponía establecer modelos colaborativos de gestión del deporte en el espacio público. Modelos colaborativos donde interviniera la administración pública, asociaciones sin ánimo de lucro como clubs, ONGs, etcétera, y el sector privado, porque vemos que está ahí, ¿no? O sea, las primeras barras de calistenia que hubo en Barcelona en la playa fueron obra del Institut Barcelona Sport, que las puso. Las que hay ahora, muy mejoradas, cambiadas y tal, ya son de la Nike, patrocinadas por Nike. O sea, colapsan todo, ¿no? El mercado se está poniendo en todas partes y tal, y la administración está de alguna manera cediendo terreno. Esas propuestas de modelos colaborativos que se hizo desde la Ramon Llull, yo creo que tienen que ser vigentes. Es decir, tenemos que encontrar la fórmula para que el deporte en el espacio público, todas estas prácticas, no acaben todas en el mercado, ¿no? Eso sería una eso no hará sostenible la ciudad. Yo creo que un intento de la administración es este pabelló blau, que no acaban de concretar muy bien en qué es, pero que seguramente es intentar controlar pues el negocio fraudulento que podía haber de entrenadores personales que utilizan el espacio público y no pagan por utilizar el espacio público. Entonces todo eso habrá que regularlo, ¿no? Desde luego, tal y como está, no es sostenible. Tal y como está. Ni eso, ni toda la zona periurbana de Barcelona, con la cantidad de carreras, de salidas a la montaña, de mountain bike, de todo lo que hay, ¿no? Es decir, eso se tiene que regular. El senderismo está causando mucho daño ya en nuestras montañas y en nuestras... Y la pandemia lo
puso entre paréntesis, pero la salida de la pandemia fue mucho peor. O sea, el colapso de la naturaleza a través de prácticas deportivas ha sido brutal, ¿no? Eso hay que ver. Y en este mismo sentido, esto que comentábamos al principio de la conferencia, es decir, esos movimientos de miles y miles de personas que se desplazan para acontecimientos deportivos. Y cuando estamos hablando de un acontecimiento deportivo, no sé, pues la maratón de Nueva York, que reúne a miles y miles y miles de personas. Claro, eso responde, es otra de las lógicas de toda esta situación, que miles de personas se mueven a lo largo del año para ir a lo largo del mundo, con todo lo que eso genera a nivel de lo que es, evidentemente, aviones, hoteles, plásticos, transporte, etcétera. Sí, es así. Pero ya es que ya no son solo esos grandes eventos, sí, pero es que después pueden ser la maratón, antes eran los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol. Pero es que ahora hay las maratones, es decir, iniciativas de carácter, pero también empiezan a haber los X Games, estos juegos de skaters, mountain bike y tal, que organizan, que es puramente comercial y que está movilizando también a las personas de esta manera que planteas. Es decir, hay una multiplicación de eventos relacionados con el deporte que responden a lógicas de deporte moderno en algún caso, Mundial de Fútbol, pero que responden a lógicas de deporte de este que estamos hablando ahora, de rendimiento, de sociedad del rendimiento, que son comerciales y que ya están funcionando, ¿no? O sea, no es que hayan anulado unos a otros, sino que se están multiplicando, lo cual a nivel de sostenibilidad pues aún es peor, claro. Claro. Sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, doctor Sánchez. Les esperamos a todos ustedes el miércoles 22, lunes que viene no es posible hacer la conferencia, el miércoles 22 que haremos la última conferencia de este año con un aspecto que a todos nos interesa mucho, que es el tema de la energía. Es decir, el doctor Antoni Turiel nos va a hablar de el por qué tenemos en la actualidad el problema que tenemos todos nosotros, individual y colectivamente, de la energía. Hemos pensado que esta era, dada la situación actual que tenemos, esta era una conferència magnífica para poder cerrar este any. Per tant, gràcies per ser-hi aquí, esperem i desitgem que les hagi interessat molt i sobretot les animo a poder revisitar la conferència i poder prendre alguna de les notes que el doctor Sánchez avui ens ha explicat d'això. Per tant, les esperem el proper dia dimecres 22 a les 6 del vespre per escoltar el doctor Antoni Turiel, un dels científics del CSIC, que en aquests moments està treballant més i que ens explicarà molt bé què està passant amb l'energia. Gràcies i tinguin molta cura. Gràcies, bona tarda.